Dios te bendiga, hermano y amigo que en esta hora me escucha. Vamos en esta ocasión a estar tratando otro estudio bíblico, ¿verdad? En la ocasión anterior estuvimos hablando de un rey de Babilonia llamado Nabucodonosor, que fue uno de los emperadores más extraordinarios en la Edad Antigua. Vimos cómo Dios le reveló lo que iba a pasar en el futuro, y en esta ocasión vamos a seguir hablando sobre Nabucodonosor, pero sobre su personalidad. Vamos a ver cómo Dios pone a este hombre en condiciones de humillación extrema por la arrogancia que éste presentaba. Era un hombre sumamente arrogante que maltrataba al pueblo de una manera terrible, y Dios lo puso en su sitio, porque Dios es el Dios de Dios. Él es que tiene control sobre toda la humanidad, sobre toda la geografía, sobre todos los hombres. Y vamos a ver cómo Dios trata con este hombre y nos da una enseñanza extraordinaria de cómo nosotros debemos manejarnos en esta vida, en este mundo. No debemos ser arrogantes. Vamos a ver las consecuencias de la arrogancia, de la soberbia, y vamos a ver la consecuencia de la humildad, de cuando usted se humilla y usted viene al Señor y usted se presenta ante Él y reconoce que usted no es nada delante de Dios. Como de costumbre, vamos a estar leyendo un capítulo, ¿verdad?, de la Biblia. Seguimos en el libro de Daniel, del profeta Daniel, quien era un cortesano, ¿verdad?, en el imperio babilónico. Recuerdo que habíamos dicho que él fue llevado a Babilonia en una de las invasiones que hizo este país a Judea, y era un hombre muy reconocido en este imperio. Trabajaba en el palacio porque era un sabio, era una persona que estaba lleno de Dios, tenía mucha sabiduría. Entonces vamos a estar leyendo algunos versículos del capítulo 4 y les recomiendo que lean el capítulo completo para que tengan una visión general del tema. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de Dios santo, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mis sueños que he visto y su interpretación. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta,
y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno, mis amados. Dios es bueno, porque Él nos enseña a través de su palabra cómo nosotros debemos manejarnos y reconocer que Él es el Dios fuerte, el Dios creador de todo, el que tiene control sobre cada tamo que el viento arrebata. Dios tiene control. Vemos, mis amados, en esta historia maravillosa, ¿verdad? Vemos que Daniel, que se le había puesto por nombre Belsasar, esos reyes cuando asimilaban a una persona le cambiaban el nombre. Originalmente él era Daniel en Israel, pero cuando el rey lo asumió, lo entrenó, le enseñaron el idioma y lo pusieron a él y a sus 4 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, en puestos de mando en el reino, le cambiaron los nombres. A todos le cambiaron los nombres. Entonces estamos hablando de un rey que la Biblia describe como que en ese tiempo era lo máximo, era el imperio predominante en toda esa región de Mesopotamia, el Medio Oriente, que era el mundo conocido para esa época. El que dominaba esa parte era el emperador del momento. Entonces vemos cómo este hombre tiene un sueño que lo turba. Recuerden que este hombre era un soñador. Vemos que también fue un sueño mediante el cual Dios le reveló la famosa estatua de los 5 imperios, los 4 imperios terrenales y el imperio de Cristo, el imperio espiritual de Cristo, el último que habrá en la humanidad y será para siempre. Entonces en esta ocasión él tiene un sueño muy personal que se aplicaba a su persona porque trataba haciendo un paralelo, se presentaba un árbol, ¿verdad? Que lo representaba a él, valga la redundancia, y ese árbol era cortado en ese sueño. Entonces nosotros debemos tomar como ejemplo el caso de Nabucodonosor y pensar que la bendición de Dios está con los humildes. Él dice en su palabra que Él aborrece a los soberbios, pero que enaltece a los humildes. Los humildes tienen la gracia de Dios. Dios se glorifica en los humildes. Los que reconocen a Dios, ¿verdad? En la intimidad, los que reconocen a Dios delante de todo el mundo y entienden que Dios es real y que Dios es el Rey del universo, en eso Dios se glorifica. Los que no creen en Dios o los que creen en Dios a su manera, entonces Dios no se glorifica en ello. Entonces, este imperio, este emperador era archiconocido en aquel tiempo, pues era el que tenía bajo su dominio todos los países, todas las naciones de aquel entonces. Nosotros tenemos que ser cuidadosos con nuestras actitudes, porque a veces sin darnos cuenta somos orgullosos, manifestamos orgullo, nos mostramos soberbios ante las demás personas, que ahí es donde está el problema, cuando la soberbia y el orgullo se manifiesta y aplasta a las personas que nos rodean. A veces tenemos actitudes de que nos creemos que somos autosuficientes, cuando al final no somos autosuficientes nada. Llega un momento que nos doblamos y tenemos que depender de otros. Entonces nosotros debemos permanentemente tener en nuestra mente y nuestro corazón que dependemos principalmente de Dios y que hay cosas que van a depender de las personas que nos rodean, que por más autosuficientes que seamos, olvídese que puede llegar un momento que nosotros no podemos resolver nuestro propio problema, sino que tiene otro que resolverlo. Yo siempre he visto personas que son muy arrogantes y no quieren ayuda de nadie y de repente caen en una cama y tienen que valerse de otras personas para que le ayuden a hacer hasta sus necesidades. Entonces nosotros tenemos que pensar en eso, no maltratar a nadie que nos rodea, porque no sabemos
quién es que nos va a ayudar mañana, quién es que nos va a dar las manos, en quién es que nos vamos a apoyar. Porque el Señor le dijo en una ocasión a Pedro, óyeme, tú cuando eres joven, tú te aprietas, tú te pones tu cinturón, te pones tu correa, pero va a llegar un momento que tú vas a tener que levantar las manos para que sean tus hijos o tu esposa quien te ponga la correa. Entonces hay que pensar en eso, que todos nos vamos desgastando, que todo tarde o temprano vamos a caer en una situación de dificultad, de no valernos a nosotros mismos, salvo de que ocurra un evento, un incidente o accidente que corte nuestra vida, estando nosotros en pleno apogeo, en plena juventud. Entonces, ese reino florecía, ese reino de Nabucodonosor, y él se sentía muy orgulloso de ese reino, de que él era el mayor entre todas las naciones, que todos estaban bajo su dominio. En el año 586 a.C., él invadió a Jerusalén, y por ese mismo tiempo también invadió a Egipto, que era un imperio, y lo subyugó, lo puso bajo su dominio. O sea, tenía un control extraordinario sobre todos esos pueblos. Él tenía motivo desde el punto de vista humano para sentirse orgulloso, pero ese orgullo no debía ser ante Dios. Ante Dios nadie tiene derecho a ser arrogante, porque es que Dios es el dueño de todo, Dios es el que maneja todo. Entonces, él tuvo una consecuencia terrible, porque era un rey fuerte, un rey abusador, con la gente era violenta, la gente la maltrataban. No era fácil este emperador, sus soldados eran terribles, no había compasión por las personas. Pero de repente viene este sueño que lo invade, en el que él ve este árbol grande, este árbol que llega al cielo, que de repente es cortado y cae. Entonces ya había experiencia con Daniel, porque recuerden que el único que pudo descifrar el sueño y dar la interpretación en el caso de la estatua fue Daniel, que ninguno de los magos que él tenía en su imperio, que eran asalariados de él, pudo interpretar el sueño ni pudo revelarlo, pero Dios se lo reveló a Daniel. Recuerden que hablamos que Dios fue quien se lo reveló, que él duró con sus amigos una noche entera orando hasta que Dios les reveló el sueño. Sin embargo, cuando inmediatamente en esta ocasión, con respecto a este sueño que tuvo Nabucodonosor, que dice que fue inquietado, su alma se inquietó, ¿verdad? Se preocupó porque no sabía. Sin embargo, Dios es el que da los sueños. En Joel capítulo 2 versículo 28 en adelante, el Señor habla de que derramará su espíritu sobre toda carne en los últimos tiempos, y los jóvenes soñarán sueños y los ancianos verán visiones. O sea, esta situación de los sueños, su interpretación, es un misterio que Dios es el que lo revela. En el silencio de la noche, cuando el hombre cae en sueño, Dios les revela cosas. Eso lo dice el libro de Job, capítulo 33, si mal no recuerdo. Y Dios se revela de esa manera, Dios habla de esa manera. Cuando el hombre cae en el sueño, ¿verdad? En ese lapso de tiempo en que está tomando el sueño y se está pasando de despierto a dormir, en ese espacio Dios se le revela a los hombres. Y en esta ocasión este hombre recibió ese sueño que lo dejó loco, lo dejó que no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, dice que ese árbol de repente fue arrancado y que los animales huyeron ilesos, los animales que estaban bajo ese árbol, pero solo permanecía la cepa y la raíz, o sea, el tronco y la raíz. Y no había forma de que él tuviera la interpretación de ese sueño, porque Dios no le revela cosas a gente que no está en su camino, que no está en la dimensión
que Él quiere que esté, que no está en la conexión que debemos estar con Dios para poder tener esa información, esa interpretación. Dios te puede dar el sueño para llamarte, para invitarte a que forme parte de su reino, pero la interpretación se la da al profeta. Entonces, se dice que cuando le dice que va a estar por varios tiempos, ¿verdad? Dice, se refiere a varias estaciones. Es posible que durara cerca de 3 años y medio este hombre caído, ¿verdad? Caído del imperio. Dice que lo iban a sacar del imperio y que iba a comer hierba como un buey y que el rocío lo bañaría. Vemos que él le crecen los cabellos, le crecen las uñas. Dice que los cabellos se le pusieron como plumas de águila. O sea, usted ha visto los locos cuando andan en la calle que se le hacen como esos mechones en los cabellos porque nunca se recortan. Nunca se recortan, pero las uñas le crecieron, no tenía ningún cuidado. Yo me imagino los súbditos que querían, los sirvientes querían acercarse y él como una bestia, como una fiera, seguro por morderlo, no podían acercarse. Entonces lo dejaron en el campo a él, tranquilo ahí y darle seguimiento y mirarlo de lejos a ver qué pasaba, ¿verdad? Porque era el soberano, era el rey de ese imperio. Entonces, nadie quisiera estar frente a un rey en aquella época para decirle a una noticia mala. Había gente que le daba noticia mala a un rey y automáticamente lo mataban. Hay un episodio en el libro de los reyes de un soldado que va y él que le da la información a David de la muerte de Jonatán y el rey Saúl y lo matan. Lo matan por ir a dar la información. O sea, eso se estilaba en ese tiempo, que daba una información mala a un rey, hasta lo mataban. Entonces Daniel no tenía temor porque Daniel estaba bajo la cobertura de Dios, y si Dios lo ponía a él a dar la interpretación, no había por qué temer. El mismo rey le dice, no temas, como dime qué es lo que es. Entonces le dice, óyeme, eso sería para tus enemigos, lo que te viene a ti, yo desearía que fuera para tus enemigos, porque lo que viene para ti no es nada fácil, es fuerte lo que viene para ti. Entonces, él le plantea lo que le va a pasar, él le dice lo que le va a ocurrir a él, y le dice, óyeme, trata de hacer buenas obras, trata de ayudar a la gente, trata de ser menos tenaz con el pueblo, a ver si se te alargan tus días en tranquilidad. A ver, eso es lo que le dice el profeta Daniel, o Belsasar, como le había puesto el rey por nombre. Era algo perturbador, era algo difícil para el rey lo que le iba a suceder, pero él le dijo, dímelo, no hay problema, porque era un hombre arrogante en todo, era arrogante en todo. Entonces, usted se imagina, a este hombre lo echaron fuera del imperio porque se volvió loco, que no había forma de amansarlo, de tenerlo en una casa, de una habitación, pero era algo que Dios lo había determinado. Cuando Dios determina algo, olvídese, mi amado, que va a ocurrir lo que Dios dijo que va a ocurrir. Cuando Dios ordena, habla a un profeta que le profetice a alguien algo, si viene de Dios, eso va a ocurrir. Va a ocurrir por encima de todo. Y algunos interpretan que él duró un tiempo tratando, ¿verdad? Como de obedecer la palabra de Daniel, de que hiciera el bien a los oprimidos, que no fuera tan fuerte. Pero dice que a los 12 meses, al cumplir un año de esa profecía de Daniel, él estaba haciendo como una especie de repaso de su gobierno, de su imperio. Y decía, he aquí la Babilonia, la que yo edifiqué con la fuerza de mi poder, para la majestad de mi imperio. Y dice que inmediatamente terminando esa declaración, automáticamente fue que le vino el problema de la locura. Se volvió loco y de ahí en adelante pasó
varios tiempos, dicen algunos 3 años y medio, varias 7 estaciones, lo que dicen. Y entonces no hubo forma de que este hombre pudiera ser sanado de esa situación, sino dejarlo a que Dios obrara. Cuando Dios es el que pone una enfermedad, porque Dios pone enfermedad en los hombres, cuando Él quiere, cuando Dios demanda algo de ti y tú no lo haces, es probable que Dios tome represalia contigo. Algunos dirán, no, pero Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero Dios tiene un trato y tiene una relación con los seres humanos, de manera que cuando Él determina que alguien debe servirle en su reino, que alguien debe obrar, ¿verdad? Y esta persona se niega, entonces las consecuencias pueden ser terribles para esta persona. Es probable que el problema de Nabucodonosor fuera que no obedeciera a Daniel la recomendación que le hizo, pero tal parece que eso estaba determinado porque ocurrió, ¿verdad? Estaba determinado, aunque él hiciera algo, parece que iba a ocurrir. Eso es lo que nos da a entender la palabra. El rey continuó con su maldad y por eso cayó en esa locura que Dios mismo se la envió, que Dios fue quien la determinó, que quedara de esa manera por su arrogancia. Nosotros los cristianos tenemos que tratar de evitar de ser arrogantes, de creernos que nosotros somos la gran cosa. Nosotros tenemos que humillarnos ante Dios. Hay un pasaje en los evangelios de un hombre que tenía tantas propiedades, que había crecido tanto en la riqueza, que dijo, óyeme, yo no tengo, voy a ampliar mi granero y voy a reunir tantas cosas. Y de repente dice la escritura que vino una voz y le dijo, necio, esta noche vienen a buscar tu alma, y esa misma noche murió. Entonces, nosotros no podemos hacer planes más allá del segundo en que estamos viviendo, porque la vida, mis amados, no depende de nosotros. Estar vivo no depende de nosotros, depende del reino de los cielos, depende del Rey de Reyes, Señor de Señores, depende del Creador de la historia, que es el que nos mantiene aquí. Dice el apóstol Pablo, por Él vivimos y por Él nos movemos. Cada paso que damos, cada palabra que pronunciamos, cada vez que parpadeamos, es porque Dios lo permite, amado hermano. Entonces, nosotros no podemos tener nada de orgullo en nuestras vidas. Nosotros no podemos ser egocéntricos. Nosotros no podemos maltratar a las personas que nos rodean. Nosotros siempre debemos tratar de tener un ambiente que sea agradable para los demás, que nuestras palabras sean dulces como la miel, que alegren la vida de las demás personas. Nosotros no debemos ser personas que le amarguen la vida a los demás. Entonces, cuando vivimos en arrogancia, corremos el riesgo de que seamos castigados por el reino de Dios. Entonces, esto fue lo que le pasó a Nabucodonosor, fue castigado. Pero oiga qué pasa. Cuando usted, en medio de esa arrogancia, usted reconoce que Dios es Dios y usted decide cambiar su vida, permitir que Dios lo dirija, entonces Dios se va a glorificar en su vida. Nabucodonosor, en medio de su locura, en medio de su situación en la que estaba envuelto como un animal, comiendo hierba como si fuera un buey, con ese clima terrible de esa zona, ¿verdad? Que de día es un calor inaguantable y de noche un frío terrible. Óigame, eso era para morirse. Sin embargo, Dios permitió que él sobreviviera, porque Dios quería dar un ejemplo con él, que nos sirve a nosotros en este día, que nos sirve a nosotros en este tiempo, para nosotros aprender. Usted ve esos reyes, esos presidentes arrogantes de este tiempo, terminan de una manera que da pena. La mayoría de los presidentes que fueron
dirigieron países en la década de los 80 y 90, después todos cayeron presos. Por ahí todavía hay gente presa de esos expresidentes, algunos por la presión que les produjo esa situación se murieron. Y no había cosa más imponente que el presidente cubano Fidel Castro. No había cosa que inspirara más respeto que este hombre uniformado. Y de repente un día cae de bruces frente a miles y miles de personas, cayó como un muñeco. Porque, hermano, mire, no somos nada. Por más grande que usted vea que sea un hombre, el presidente de la República, el presidente del Senado, oiga, hermano, el jefe, el ministro de las Fuerzas Armadas, nada, hermano. Salen de ahí después, mire, no son nada. Viven avergonzados porque entonces hacen cosas que son una vergüenza para ellos, porque empiezan a señalarlo. Entonces, si usted es arrogante, revísese y pídale a Dios que lo haga humilde, que lo ayude a humillarse como se humilló Nabucodonosor, que un día dice que alzó sus ojos y reconoció que Dios es el Dios de toda carne, que Dios es el Dios supremo y que Él es que castiga a los arrogantes, a los soberbios. Eso dijo Nabucodonosor, y cuando Nabucodonosor dijo eso, mis amados, cuando él reconoció, dice que alzó sus ojos al cielo y él renunció a toda su opulencia, él renunció a toda su arrogancia. Entonces ocurrió algo extraordinario, algo precioso ocurrió en la vida de Nabucodonosor, y fue que Dios lo limpió, le quitó la locura, se bañó y recuperó su reino, volvió a ser el rey respetado que era, pero ya era un hombre diferente. Por eso yo siempre insisto cuando usted es verdaderamente cristiano, es porque usted ha sido transformado, es porque Dios lo ha cambiado, es porque se ha producido algo extraordinario en usted, algo que todo el mundo tiene que reconocerlo. Todo el mundo tiene que reconocer que usted es diferente, que usted ya no hace las cosas malas que usted hacía. Entonces, este hombre recibió la recompensa del arrepentimiento, de la humillación. Al él humillarse ante Dios y reconocer que Dios es el único Dios, que todos esos dioses paganos a lo que él obedecía, a lo que él acudía para que le dijeran cosas, no eran nada, porque los dioses fuera de Dios no son nada, mis amados. Una estatua que adoren por ahí, eso no es nada delante de Dios. Dice el Señor que tienen oído pero no oyen, tienen nariz pero no huelen, tienen boca y no hablan, tienen pie y no caminan. Entonces, ¿qué es eso? Eso no significa nada. Usted no puede estar prendiéndole velones, ni velas, ni haciendo rezos, ni oraciones delante de esas cosas. Dice 1 Corintios 10:20 que detrás de las imágenes, detrás de los ídolos, se mueven los demonios, se esconden los demonios. Cuando usted se pone frente a esas cosas, usted está invocando a los demonios que vengan a adivinarle cosas y a confundirlo. A Dios nadie lo puede ver. Y dice la Escritura en Éxodo 24, que no podemos hacernos imagen de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No podemos hacernos imagen de eso, mis amados. Tenemos que creer en un Dios que no podemos verlo, pero que podemos sentirlo en el Espíritu. Cuando usted conoce a Dios, cuando usted trata con Dios, usted busca a Dios, Dios lo va a tocar y va a hablar con usted y usted lo va a sentir. Porque Él es el Rey del cielo. Pero para eso tenemos que humillarnos. Y humillarnos no solamente ante el Señor, sino ante todas las personas que nos rodean. Todas las personas que nos rodean deben percibir en nosotros el amor de Dios. Deben ver que Dios está en nuestras vidas, de que el Todopoderoso está manejando nuestras vidas, está guiando nuestro quehacer, está guiando nuestra conducta. Y en la medida en que nosotros hacemos esto, entonces Dios se va a complacer de nosotros y nos va a preservar para vida eterna, mis amados.
Entonces tenemos que examinarnos. Yo los invito a ustedes, los que están escuchando, a que examinen su mente y su corazón y determinen si hay arrogancia en ustedes. Yo también voy a hacer mi análisis para determinar si hay arrogancia en mí. Y le voy a pedir perdón a Dios si actúo de una manera egoísta, ambiciosa, orgulloso, que me quite todas esas cosas. Y quiero que también usted ore al Señor junto conmigo para que el Señor obre en su vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus enseñanzas. Padre, te rogamos, te imploramos, Señor, que seas tú descubriendo en nosotros si hay algún viso de orgullo, Dios mío, si hemos sido soberbios, si nos comportamos de manera altanera frente a las personas que nos rodean. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestros corazones, que seas tú cambiando nuestras actitudes para bien, Señor. Ayúdanos a ser humildes ante ti, a humillarnos ante tu presencia, a humillarnos, Señor, ante nuestros hermanos, ante las personas que nos rodean, para nosotros poder servirte como tú quieres que te sirvamos, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Padre de gloria. Llénanos de tu paz, llénanos de tu amor, para que nosotros podamos, Dios mío, ser personas que tú te sientas orgullosa de nosotros. Estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a cada hermano, cada amigo que está escuchando, Señor, y bendice a su familia. Si hay alguno enfermo, por el poder de tu palabra, yo te pido que lo sanes. Si hay alguno, Señor, que está cautivo en sus pensamientos por fuerzas del enemigo, yo te pido que lo libere en esta hora por el poder de tu palabra. Glorifícate, Padre de gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, hay algunos que me hacen preguntas por el WhatsApp. Los que no lo han hecho, si tienen alguna duda, me pueden escribir cada vez que quieran y yo con mucho gusto les voy a contestar la pregunta en la medida que Dios me dé la respuesta, en la medida que el Espíritu Santo me ilumine para bendición y crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Gracias, que Dios les bendiga.